Hola queridos amigos, nuevamente estamos juntos y ustedes ven alguna variación en el escenario, pero el lugar es el mismo. Estamos en la cabaña desarrollando un nuevo capítulo de nuestro programa llamado Nuevo Ensayo. Les recuerdo, yo soy Mario Puley y la idea de este programa es que nos entretengamos, que busquemos temas que puedan ser más tarde, mañana o cualquier día motivo de una conversación entretenida. Muchas veces recordar grandes acontecimientos que cometemos el error de darlos por sabidos y no los volvemos a tomar y los vamos perdiendo de vista. Y también vamos dejando de sentir el valor que tienen en nuestro desarrollo y en la historia del mundo. Bueno, hoy día vamos a empezar hablando de algo que está pendiente, porque no creas que si ya dejamos a Darwin y dejamos un poco a Humboldt, pero habíamos nombrado así de manera casi soslayada a Gregor Mendel, el padre de la genética. ¿Quién no ha escuchado el experimento de Mendel con las arvejas o con los guisantes? Vamos a hincarle un poquito el diente, porque vale la pena, sobre todo en la época, y otros acontecimientos muy similares, muy emparentados con la investigación de Mendel, que también están ocurriendo en Europa. Mendel desde niño fue prodigio, como ya lo hemos dicho respecto a muchos científicos y grandes investigadores. Pareciera que se le nota desde la cuna, son como personajes mitológicos, ¿ya? En lugar de tomar mamadera ya querían leer una enciclopedia. Les recuerdo que en esa época no había internet, ¿ya? Entonces, sus padres, que era una familia agrícola, tenían una granja. Esto es hoy día sería Checoslovaquia, ¿ya? Tenían una granja y se dedicaban a la fruta. Por lo tanto, él estaba permanentemente viendo cómo su padre estaba en el huerto y cosechando y preocupado de las distintas variedades de árboles. Esto le motivó bastante la mente a su hijo Gregor, pero lamentablemente el padre siente y lo conversa con la madre, le dice, ¿qué vamos a hacer? Le dice, este niño es tan aventajado, lo encuentro tan genial, y sin embargo nuestra condición no nos permite ofrecerle nada. Y parece que Gregor Mendel sufrió muchísimo esto. Y fue un niño muy enfermizo, lleno de trastornos psicológicos, de depresiones, hasta que a los 18 años decide ingresar al convento, al monasterio de los agustinos, y no se dedica tanto a la teología como a la investigación. Rápidamente armó su invernadero y empezó a cultivar guisantes o arvejas. Voy a usar la palabra guisante, que es la que viene en todos los textos, pero es lo mismo arveja, son capis con 4 o 5 arvejitas adentro. ¿Qué es lo que pretende demostrar Mendel? Ver cómo se heredan los caracteres, cómo los caracteres de una variedad de guisante se heredan en su producción, y toma guisantes lisos y guisantes arrugados, ¿ya? Y los fertiliza. ¿Y cuál es su sorpresa? Que cuando los cultiva están todos lisos. Dice, ¿qué pasó con las características del guisante arrugado? Bueno, los sigue reproduciendo y después vuelven a aparecer los guisantes arrugados. Entonces ahí ya el campanazo es tremendo, ¿no? Dice, la transmisión de los caracteres es por pequeñas partículas que yo, con los recursos que tengo, no soy capaz de ver. Pero él dice, sin embargo, a lo mejor yo ya estaré muerto y habrá otros científicos que sabrán ponerle nombre y seguir adelante con esta investigación. O sea, más genialidad que es imposible. Bueno, al lado de esta genialidad, a él también como profesor que era en la abadía, o sea, en este monasterio, ¿ya? Le correspondía hacer clases de biología.
Y él cuenta que le era muy divertido tener que hacer clases, por ejemplo, sobre cómo se transmitía la herencia. Y en esa época estaba muy de furor la teoría de la fusión. O sea, se sabía que la mujer con el hombre, en el caso de nuestra especie, en algún minuto se tenían que fusionar, o algo tenían que fusionar para poder tener descendencia. Pero no estaba claro. Lo que más se atrevían a esbozar era que esta fusión parecía que no era a través de la sangre, pero tenía que haber un fluido. O sea, no andaban tan perdidos. Sin embargo, les recuerdo, y esto es lo importante, estamos en el año 1800, 1840, 1845, que no hace mucho, ¿ya? Y estaba vigente todavía la teoría de que el hombre o la persona, para que nadie se sienta herido, venía completo en el espermatozoide. Y el óvulo servía de alimento para el espermio. Imagínense esa teoría hoy día en el mundo donde el feminismo está empezando a campear. Bueno, luego todo esto para Mendel fue tremendo. Tener que enseñar una cosa tan absurda cuando un día uno de los alumnos, estoy hablando de alumnos de 10, 12 años en el monasterio, le dice: profesor, creo que esta teoría es un poco ridícula. Bueno, Mendel le dice: estoy de acuerdo, no solamente un poco, es completamente ridícula, porque él ya había observado la variación en su propio experimento. Ahora, el experimento de Mendel dura 8 años y trabaja con 30.000 plantas. O sea, es un tremendo investigador, ¿no? Con los pocos medios que tenía. Bueno, entonces llega el minuto en que él tiene que exponer su teoría. Y qué mejor que hacerlo en una academia, en un centro científico universitario. Y convoca a todo el mundo de la intelectualidad y de la ciencia de aquel entonces. ¿Cuál sería la sorpresa de Mendel? Que termine la exposición perfecta, porque le faltó pizarra para tanta fórmula, para tanto número, para tanta letra. Ya, les recuerdo que Mendel, además de botánico y de biólogo, era un tremendo matemático, un tremendo físico. Era tan portentoso que el abad, cuando él ingresa al monasterio, le dice: oye, tenemos que aprovechar tu talento, así que te vas a Viena a estudiar matemática y física. Bueno, aparte de eso estudió, como siempre les digo, ¿no? Griego, latín, francés, todas las otras cosas. Y la exposición de Mendel fue absolutamente brillante, genial. El auditorio estaba asistiendo al parto de una nueva ciencia, de una de las ciencias más fascinantes, la genética. Sin embargo, todos quedaron colgados, no entendieron nada y se retiraron decepcionados. Y por supuesto Mendel muy triste. Bueno, en el mismo contexto, quiero contarles que yo el año 67, cuando yo ingreso a la universidad a estudiar medicina, en el primer año tenía una biología obligatoria. Éramos 120 alumnos en la Universidad de Concepción. Y una de las clases, precisamente, fue el origen de la vida. Éramos 120 alumnos, estoy hablando del año 67. Y el autor de esa teoría era ni más ni menos que Alexander Ivanovich Oparin, autor del libro El origen de la vida. Y a mí me pareció una teoría tremendamente absurda, ridícula. Estoy hablando del año 67 y Oparin muere el año 1980. Les recuerdo que Mendel ya había expuesto su teoría el año 1865. ¿Ya? Entonces había conocimiento de sobra para poder hacer algo mejor. Por otro lado, junto con Mendel, otro médico suizo, ¿ya?, muy cercano a Mendel, el Friedrich Mayer, ya había descubierto el ácido nucleico, ¿no? En verdad lo que él descubre son las bases nitrogenadas, que él les pone nucleídas,
Y después viene otro investigador y se da cuenta que el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Entonces, con todo este material disponible, a mí me parecía absurdo que me estuvieran enseñando una teoría tan disparatada. Pero el autor, no se sorprendan por lo que voy a decir, era soviético, ¿ya? Y yo estaba en una universidad francamente de izquierda, por lo tanto la cátedra estaba bastante teñida. ¿Y por qué digo que era absurdo? Porque Oparin propone de que al comienzo la materia inorgánica se organiza con la evolución, con los miles de años, y se convierte en materia orgánica. Y con todos los factores ambientales, ¿no?, de clima, de ultravioleta, y cuando yo me di cuenta que era una teoría absurda, cuando él dice que se necesitan las descargas atmosféricas, como quien dice los truenos, los relámpagos, y todo para que esta reacción molecular se ponga en marcha. Ahí me di cuenta que no podía aceptar esta teoría, sin embargo tenía que sacarme una buena nota porque me estaba jugando pasar a segundo año. Pero es para que ustedes tomen en cuenta la responsabilidad que tienen las universidades. Y no solo las universidades, también los colegios, ¿ya? También los colegios. ¿De qué materia vamos a seleccionar en la época en que estamos para poder enseñarla, que sea una enseñanza con futuro? ¿Se pueden imaginar el futuro que tenía para mí o para todos mis compañeros, ya 119 compañeros, estudiar una teoría que ya estaba completamente abandonada? Pero ¿por qué me interesa traer esto hoy al programa? Porque el mundo científico, desde entonces y desde mucho antes, ha estado en disputa. Ha sido un mundo en permanente debate entre las grandes potencias del mundo. Y por supuesto que Europa y Estados Unidos siempre han llevado a la vanguardia. Entonces la Unión Soviética o Rusia, no recuerdo en esa época qué nombre tendría, pero lo bueno, de todas maneras eran marxistas, leninistas y por supuesto comunistas. Ellos no podían reconocer la ventaja que le había sacado a Estados Unidos y Europa en el mundo científico. Entonces empiezan a negar todo y organizan, ¿ya?, una gran reunión en una de las academias científicas de la época que se llamaba Lenin, Academia Lenin de Ciencias Agrícolas y Genéticas, para analizar todo lo que estaba ocurriendo. Y aparece un payaso, que en ese contexto lo consideraban científico, de nombre Trofim Lysenko. Trofim Lysenko era agrónomo, y dice lo siguiente. Esto es para que se rían, porque los programas tienen que ser entretenidos. Estamos hablando del año 1948. Yo nací el año 49. Así que, por favor, si alguien les cuenta aquí en este programa o en cualquier reunión social o en cualquier contexto y ese alguien ha estado vivo en la época de lo que está contando, ustedes hagan cuenta que están en un 5G, que es lo que está en este minuto también naciendo. Ni siquiera 4G, 5G. Entonces, este pseudo científico de la Unión Soviética dice: Darwin es un fanfarrón. Fue más lo que paseó que lo que investigó. No se dio cuenta que la evolución tiene saltos cualitativos y dejó de lado algo muy importante, dice Lysenko. Dejó de lado el progresismo. Y además le dice los otros asistentes, le dice: oiga, profesor, pero además las investigaciones en Alemania, en Suiza, en el mismo Estados Unidos están bastante adelantadas y pareciera que existen los cromosomas, existen los genes, existe una ciencia nueva que se llama genética. Y él dice: no, esa es una manera que tiene Occidente de atacarnos y de vencernos.
haciéndonos creer en esa genética. Y cita textualmente: se trata de una genética idealista, mística, escolástica, metafísica, burguesa, que nosotros desde luego no podemos acatar. Santo Remedio, se acabó la reunión, no hay genes, no hay genética, porque esa es la orden del partido y nosotros seguiremos con nuestras teorías científicas y tratando de crear nosotros al individuo de acuerdo a nuestra doctrina y a los intereses del partido, y no que nos vengan a decir que hay una genética que va a ser la base de la libertad y de la autonomía de ese hombre del futuro. O sea, un debate de pucha madre. Bueno, afortunadamente, en el mundo científico hay mucha gente involucrada. Y se siguió avanzando, y ustedes bien saben hoy que ya hemos secuenciado, dijo la mosca, hemos secuenciado el genoma. Sabemos que tenemos aproximadamente unos 20.000, pueden ser 25.000 genes. Y no solo eso, sino que también ya estamos cosechando algunos beneficios de haber secuenciado el genoma. Les recuerdo el caso más conocido por todos ustedes de Angelina Jolie. ¿Cómo se llama Angelina? La actriz que tuvo que hacerse la señora de Brad Pitt, una extirpación de mama porque tenía un factor genético que la predisponía a cáncer de mama y cáncer de ovario. Y el marcador es el BRCA de pecho y cáncer, breast y cáncer. Y también existe otro marcador genético que es el BRF1, que es para detectar el cáncer de colon. O sea, los beneficios que vamos a tener, yo estoy hablando de algunos ya consagrados, pero cada día hay muchísima gente trabajando y con tremendos recursos para poder ofrecernos un mejor pronóstico de vida. Porque la gracia es, ojalá, poder vivir 80, 90 años, pero vivirlos bien, ¿no? Y ese bien significa tener una garantía científica que nos permita lograrlo. Ahora, este mundo de la genética también tiene cosas divertidas, porque les recuerdo que Mendel pertenecía a una familia agrícola. Su padre era agricultor. Tenía una huerta, una quinta en verdad. Pero todos los vecinos tenían algún animalito, ovejas, vacas, algún tipo de ganadería. Y un día se acerca uno de los vecinos de Mendel y le dice: oiga, don Gregor, Herr Gregor, me imagino que le habrán dicho, Herr Gregor, ¿cómo puede entender usted que yo tengo puras ovejas blancas en el corral y me apareció una negra? Entonces estaba toda la comarca aterrada, porque para la cultura que tenía dijeron: bueno, aquí se metió el diablo. No, esta oveja negra tiene que ser hija del diablo. Ahora, para él, que era criador de ovejas y que vendía la lana, era dramático, porque ¿quién le iba a comprar lana negra? Entonces, Gregor Mendel le dice: mire, buen hombre, le dice, no se preocupe, seguirán naciendo ovejas blancas, pero de cuando en cuando nacerán también ovejas negras. Porque era lo mismo que él había podido comprobar con su guisante entre los lisos y los arrugados. O sea, el carácter negro de la lana era recesivo y se iba a esconder varias generaciones hasta aparecer nuevamente. O sea, el diablo no tenía nada que ver. Pero es muy simpático porque queda el dicho: la oveja negra. Viene de ahí, de esa época. En la familia siempre se dice: este es la oveja negra de la familia. Bueno, antiguamente decir la oveja negra de la familia era tremendo, era todo negativo. Afortunadamente, con el devenir se ha ido exorcizando este concepto, y hoy día la oveja negra ya no es tan tremenda, ni es tan rebelde, ni es tan difícil. Así que, pero es interesante
conocer el origen de nuestros dichos o de nuestras formas de entender la vida. Ahora, para terminar, yo les quiero sugerir, porque la verdad el tiempo es demasiado corto, que ustedes escuchen un discurso de Alexander Solzhenitsyn del año 1974 en la Universidad de Harvard. Les recuerdo que Solzhenitsyn fue un gran escritor ruso. Él es autor de uno de los libros que yo sí he leído, que es El Archipiélago Gulag, donde él cuenta toda su experiencia en un campo de concentración. No entre paréntesis, sino que bastante destacado, les quiero decir, que durante el gobierno de Stalin hubo 60 millones de muertos en la Unión Soviética. Y la mayoría de esos 60 millones de muertos murieron en los campos de concentración. Así que es un tema que hay que reflexionar. Pero ¿por qué hay que leer o escuchar el discurso de Alexander Solzhenitsyn en Harvard? Lo pueden buscar en YouTube. Porque él dice: Occidente está perdiendo tiempo. Estoy hablando del año 74. Les recuerdo que estamos en el 2020. Occidente ha perdido una gran cualidad. Ha perdido su valentía. Ha perdido su coraje. El temor se está apoderando de Occidente. Es una cultura paralizándose. Una cultura que está siendo víctima del terror, del temor, del miedo. Lo dijo el año 74 en Harvard, después de haber abandonado el campo de concentración, bastantes años después. Así que por favor, vean este discurso, piénsenlo y nos vemos el próximo miércoles para seguir con otro interesante tema. Chao.